Bueno, pues vamos a acabar ya con la última clase de física de la semana y vamos a continuar un poquito con lo que constituye la ley de desintegración radiactiva. Esta ley de desintegración radiactiva, que la tenéis a continuación en vuestros apuntes, ¿vale? La tenéis en la página 4, hace referencia, perdón, en la página 5 hace referencia a lo que es la descomposición de una serie de núcleos radiactivos por descomposición natural, radiactividad natural. También se la conoce como la ley de Elster y Geitel. Elster y Geitel, ¿de acuerdo? Bueno, lo que comenta esta ley va a ser simplemente el análisis de la velocidad instantánea en cuanto tengamos una descomposición de núcleos. Con lo cual, si recordáis de física, cuando hablábamos de velocidad instantánea hablábamos de una expresión diferencial, porque en cada instante va a tener un valor determinado. Se la tiene que añadir un número menos porque implica una descomposición, es decir, una disminución del número de núcleos, por tanto, menos la diferencial de núcleos o núcleos radiactivos, lo podéis llamar como queráis, con respecto a la diferencial del tiempo, que va a ser una constante de proporcional lambda multiplicado por n, siendo n el número de núcleos radiactivos, siendo lambda la constante de proporcionalidad, que es la constante radiactiva. Hemos de tener en cuenta algo que es importante y es que en general cuando nosotros marcamos cómo disminuye el número de núcleos con respecto al tiempo, estamos hablando de lo que se define lo que se considera como la actividad. La actividad radiactiva de una muestra determinada que se representa con la letra A y por tanto va a marcar esa descomposición o rapidez de descomposición de los núcleos radiactivos. ¿En qué unidades se puede medir la descomposición o la actividad de esta descomposición radiactiva? Bueno, pues van a ser de dos formas. Habitualmente vamos a utilizar la unidad del sistema internacional, que son las desintegraciones por segundo, por unidad de tiempo medida en segundos, que van a ser los becquerel, en honor al descubridor de la radiactividad, y se representa como una BQ, ¿vale? B mayúscula, Q minúscula, como las tenéis aquí escritas, BQ, ¿vale? Ese es el becquerel, desintegraciones por segundo. Hay una unidad alternativa en honor a Marie Curie, que es el Curie, que se representa con una C mayúscula y una I pequeñita al lado, y eso es un Curie, van a ser 3,7 por 10 a la 10 Becquerel, que es la que tenéis aquí, ¿vale? 3,7 por 10 elevado a la 10 Becquerel, ¿vale? Bueno, pues lo que en principio nos va a marcar la ley de desintegración radiactiva, esta es la forma diferencial de expresarla. En principio esto no nos dice nada más que tenemos que tener en cuenta cómo se van a descomponer los núcleos, pero en principio tenemos que integrar esta expresión, no hace falta que aprendáis a hacer la integral, pero sí que veáis, mira ahí todo el desarrollo en los apuntes, que cuando nosotros vamos desde un número inicial de núcleos n mayúscula inicial hasta n, sea el número n, hasta cuando yo corte la contabilización de los núcleos que permanecen o quedan en una muestra radioactiva, esto va a ser igual a menos, el menos lo hemos cambiado, lo hemos puesto aquí, menos lambda por diferencial del tiempo. Es decir, luego esto ha sido jugar con esta expresión. Donde tenemos la expresión diferencial, tenemos que unir su variable n, ¿vale? La pasamos aquí dividiendo y el diferencial del tiempo lo pasamos aquí. Por eso os queda esto aquí, ¿vale? Os queda el diferencial de n entre n, que es la forma del logaritmo neperiano, cuando nosotros tenemos eso. Es decir, que lo que nos va a quedar esto es el logaritmo neperiano entre dos valores, entre n sub 0 y n, ¿vale? Esto va a ser igual a menos lambda por t. Si yo deshago el logaritmo neperiano, tengo que hacer su función inversa, que va a ser la función exponencial. El logaritmo neperiano de n entre n sub 0 es igual a menos lambda por t. ¿Qué ocurre? Pues que yo quiero despejar el logaritmo neperiano, digo que n entre n0 va a ser igual a la exponencial, es decir, hago la inversa, en el otro lado de la igualdad, la exponencial del exponente va a ser lambda t, menos lambda por t, este que tenéis aquí, el exponente, exponencial de menos lambda por t. Si despejo n, es decir, el número de núcleos radiactivos que quedan transcurrido un tiempo en particular, nos va a quedar como que n es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t. Esta es la expresión integrada de la ecuación de Elster y Geitel, y lo que nos va a marcar es qué núcleos quedan transcurrido un tiempo, conocida una constante radiactiva para un tiempo en particular, ¿vale? Que eso es lo que hemos de considerar y lo que hemos de tener en cuenta. Tened en cuenta que la constante radiactiva va a ir en unidades de tiempo a la -1 habitualmente, porque va multiplicada por tiempo, ¿vale? O sea que en principio el término exponencial no va a tener unidades porque se anulan unas con respecto a las otras. Tenemos en cuenta que ocurre esto. Sabemos que la actividad es igual a lambda por n, porque la actividad viene marcada por la rapidez de descomposición de los núcleos. Si la actividad es proporcional al número de núcleos, podemos establecer una ecuación equivalente de Elster y Geitel en lugar de tratada para el número de núcleos, para la actividad, que es característica, puesto que son proporcionales la una con respecto a la otra. ¿Qué estás haciendo? Comparas un número de núcleos transcurrido un tiempo con número de núcleos iniciales. Haces lo mismo, haces una comparativa de la actividad en un instante determinado con la actividad inicial. Y llegas a esta expresión. Actividad es igual a actividad inicial por la exponencial de menos lambda por t para una muestra en particular. Y eso es así por este motivo, porque van a ser directamente proporcionales. Nosotros sabemos que A es igual a lambda por n.
¿vale? Eso es lo que hemos de considerar, puesto que A es igual a lambda por n. Simplemente está multiplicado por la constante radiactiva, que es la constante de proporcionalidad. Lo que vale para n, vale para A. Y luego aquí os he puesto una tercera relación que también es importante y que muchas veces nos va a tocar trabajar con ella. Y esta relación simplemente consiste en tener en cuenta que el número de núcleos en un momento determinado va a ser la masa que nos den, entre la masa molar, si es que quiero trabajar con gramos, con la masa molar o con la masa que me estén dando, multiplicada por el número de Avogadro. Aquí os he puesto un caso para que veáis esto claro. Por ejemplo, si cogiéramos el isótopo 12 del átomo de carbono, sabemos que lo que va a pasar es que yo puedo coger, por ejemplo, 6 gramos, sabiendo que la masa del isótopo 12 es 12, pues 6 entre 12, y eso lo multiplico por el número de Avogadro. Bueno, pues si yo hago esa relación de la masa entre la masa molar multiplicada por el número de Avogadro, yo automáticamente obtengo un número de núcleos, los que sean. En este caso obtengo la mitad del número de Avogadro porque coincide que 6 gramos son la mitad de 12. Por lo tanto, te van a salir 3,01 por 10 elevado a 23, ¿de acuerdo? Bueno, pues si eso es así, yo puedo tener en cuenta, aquí os he puesto que el número de moles se puede poner directamente, dado que el número de moles es la masa entre la masa molar, podéis despejar aquí, os queda como el número de núcleos entre el número de Avogadro. Muy bien. Bueno, pues si eso lo pones así, si esta relación que tienes aquí la pones en función del número de núcleos iniciales y de la masa inicial, puedes llegar a una relación exactamente igual. El número de núcleos transcurrido en un tiempo va a ser la masa entre la masa molar por el número de Avogadro. El número de núcleos inicial va a ser la masa inicial entre la masa molar, que es invariable, por el número de Avogadro. Todo ese término que tenéis aquí en azul es un término constante. Llegáis a una expresión similar a esta. Vais a multiplicar por una constante de proporcionalidad. El número inicial se va a relacionar con esa constante de proporcionalidad multiplicada por la masa inicial. Bueno, pues os queda lo mismo que antes. Si antes tenéis que lo mismo que podéis aplicar para relacionar la fórmula del Elster-Geitel con el número de núcleos y con la actividad lo habéis podido hacer, pues ahora lo mismo os va a pasar con la masa. La masa en un momento determinado será igual a la masa inicial multiplicada por la exponencial, la función exponencial de menos lambda por t. ¿Vale? Esto siempre va a venir expresado habitualmente en unidades de masa, suelen ser gramos. Esto es lo que es la actividad, ¿vale? Que va a ser habitualmente que nos en Becquerel. Y luego ya el número de núcleos que van a venir dado, pues el número de núcleos simplemente. O sea que tiene que haber coherencia de unidades como siempre. Hay un par te los he puesto aquí en pequeñito porque no me cabía mejor, hay un par de variables que son importantes y que no conviene confundir. Es lo que se denomina el periodo de semidesintegración y la vida media. El periodo de semidesintegración aplicado a núcleos reactivos es el tiempo transcurrido para que desaparezcan la mitad de los núcleos. ¿Vale? Es el periodo de semidesintegración, que coincide con lo que habéis estudiado en química, los que estáis estudiando química, con lo que se llama el tiempo de semirreacción. El tiempo de semirreacción se aplica a cualquier reacción. Bueno, pues si la reacción es de desintegración radiactiva, se llama de semidesintegración. Se representa con una T mayúscula con un medio. T, un medio. Y esto implica que tenéis el desarrollo, que el número de núcleos se haga la mitad, que la actividad se haga la mitad, que la masa se haga la mitad. Habitualmente se aplica el número de núcleos, con lo cual el número de núcleos que a ti te queda van a ser la mitad de los que tenías al principio. Y esto, cuando hagáis el desarrollo, lo veis ahí en la fotocopia, os va a llevar a que el tiempo de semireacción o el periodo, que se suele llamar más habitualmente periodo de semidesintegración, va a ser el logaritmo neperiano de 2 entre lambda. El logaritmo neperiano de 2, si lo hacéis en la calculadora, da 0,693. Se puede poner así directamente. No confundir con vida media. La vida media es la media de las vidas de los radioisótopos. Punto. Un promedio de las vidas. Nada más. Así de fácil. Esto no lo habéis estudiado los de química, no lo habéis estudiado. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Simplemente es eso. Es una vida media. Ambas se van a medir en tiempo, en segundos habitualmente. ¿Vale? Se puede dar en otra unidad. Es importante, ¿vale? Ya integrando todo lo que tenemos en esta pizarra, es importante tener en cuenta que tiene que haber siempre coherencia de unidades, al igual que hemos dicho aquí. Si yo la constante radiactiva la tengo en unidades en años a la -1 y me dicen que calcule cuántos núcleos quedan transcurridos 30 segundos, por ejemplo, yo automáticamente tengo que pasar esos segundos a años. O hago la inversa, es decir, cambio la unidad de la constante radiactiva, que son años a la -1, a segundo a la -1. Lo que pasa es que esa es más complicada. ¿Por qué? Porque es una inversa de una unidad. Lo suyo es que cambiéis la del tiempo. Si os viene dada la constante radiactiva en segundos a la -1, os dicen transcurridos 3 años, que es lo que me queda, pues hay que pasar esos años a segundos. Si os ponen la unidad de la constante radiactiva en años a la -1, pues ya lo hemos dicho, en días a la -1, pues a días, segundos a la -1, segundos, todo la misma unidad, ¿vale? Bueno, pues os dejo aquí para que le deis una vuelta, copiad esto en el vuestro cuaderno y nos vemos al lunes. Vamos a ver casos de la ley de desintegración radiactiva. Hasta el lunes.